pasar. Nadie más aquí. Bien, vamos a ver lo que viene a ser ahora el sentido del oído. Primero, el sonido propiamente son ondas de vibración que se mueven a través de diferentes, podemos decir, medios, tanto el agua, el aire, etc. Y estas vibraciones también van a moverse dentro del cuerpo. La transmisión del sonido que se genera a nivel de lo que viene a ser la audición se va a generar por dos vías. La más importante es lo que se conoce como la vía aérea o conductiva, que es propiamente la transmisión del sonido que se genera, llegando el sonido a través del aire, primero condensándose a nivel de lo que viene a ser el pabellón auricular. La forma del pabellón auricular permite que las ondas sonoras puedan distribuirse de tal manera que se van a empezar a concentrar y movilizarse hacia lo que viene a ser el conducto auditivo. Estas ondas luego van a pasar por el conducto auditivo, llegando en primer lugar a lo que viene a ser el tímpano, generando que este empiece a vibrar también, empieza a moverse, y esta vibración se transmite a la cadena de huesecillos, el martillo, el yunque, el estribo, para luego transmitirse directamente hacia la cóclea, que es donde encontramos los receptores auditivos. Esa, que les decía, es la vía aérea o conductiva, es la vía principal por la que se transmite el sonido, pero no es la única, ya que, como les decía, el sonido, estas vibraciones, pueden movilizarse en diferentes medios, inclusive a través de objetos sólidos como paredes puede pasar. Lo mismo puede ocurrir en nuestro cuerpo. El sonido no solo va a llegar por la vía aérea o conductiva, también puede llegar por lo que viene a ser la vía ósea o nerviosa. O sea, directamente a través de los huesos puede pasar esas ondas de vibración directamente hacia la cóclea. Claro que la vía aérea o conductiva es la principal, ya que dentro de esta encontramos lo que viene a ser el tímpano y propiamente la ventana oval, que como pueden ver, el tímpano tiene un diámetro bastante amplio y la ventana oval es mucho más pequeña. Lo que quiere decir que a través de la vía aérea o conductiva, una vez que llega el sonido y el tímpano empieza a vibrar, esa vibración que va a transmitirse a través del martillo, el yunque, el estribo, va a llegar a la base del estribo, provocando que esas ondas de vibración provoquen que éste empiece a moverse también a nivel de lo que viene a ser la ventana oval. Pero por la diferencia de tamaño, esto amplifica la energía. Debido a que la ventana oval es mucho más pequeña que el tímpano, llega a generar una amplificación del sonido, lo que es el ajuste de impedancias, y puede amplificarlo incluso hasta 22 veces la potencia del sonido que se ha generado. Siendo así entonces que a través de la vía aérea o conductiva podemos percibir sonidos extremadamente suaves porque van a generar básicamente una amplificación a través de la vía aérea o conductiva, lo que no pasa en la vía ósea o nerviosa. De hecho, en la vía ósea o nerviosa, solo aquellos sonidos que tienen suficiente energía van a poder alcanzar la cóclea. Los sonidos que son muy bajos, con muy poca energía, no van a poder atravesar todo lo que viene a ser la estructura ósea del temporal, porque no nos olvidemos que la cóclea se encuentra en la parte interna del peñasco del temporal. Así que no todos los sonidos pueden llegar. No me refiero a las diferentes frecuencias, me refiero a las intensidades de los sonidos. Sonidos extremadamente suaves no van a poder alcanzar la cóclea, ya que no van a poder pasar por completo toda la estructura ósea. Si bien el hueso puede tener espacios llenos de aire y mucho más abierto en la parte interna donde se encuentra el hueso esponjoso, que pueden facilitar un poco que el sonido pueda pasar, pero de igual manera no va a permitir que sonidos que sean de baja intensidad puedan llegar hacia la cóclea. En cambio, esos sonidos de baja intensidad van a poder llegar fácilmente a lo que viene a ser el tímpano y aumentar inclusive su energía. Esto se debe también principalmente a que a nivel del tímpano vamos a encontrar justo entre lo que viene a ser el martillo y el tímpano un pequeño músculo que viene a ser el músculo tensor del tímpano, que se va a encargar de tensar el tímpano para poder permitir que éste pueda vibrar con una mayor intensidad.
En otras palabras, a medida que el tímpano empieza a vibrar, el músculo tensor lo va tensando, modificando bastante lo que viene a ser la tensión y asimismo la vibración del tímpano y transmitir esa vibración adecuadamente hasta la ventana oval. Pero ¿qué pasaría entonces con sonidos que son extremadamente fuertes? Sabemos que se va a incrementar 22 veces la energía del sonido entre el tímpano y la ventana oval. Así que tendríamos, básicamente, si un sonido es demasiado fuerte, podría generar un daño directamente a nivel de la cóclea, ya que se va a incrementar 22 veces su energía. Es ahí donde entra otro músculo, un músculo que es opuesto al músculo tensor del tímpano. No opuesto en el sentido de que va a relajar el tímpano, sino en sentido opuesto se mueve hacia lo que viene a ser la cadena de huesecillos, siendo este el músculo estapedio. No se olviden que estos dos músculos son extremadamente pequeños y el músculo estapedio lo que genera que cuando haya un sonido demasiado intenso, demasiado fuerte, se va a activar el músculo estapedio tensionando la cadena de huesecillos, previniendo que ésta pueda transmitir esa vibración hacia la ventana oval. Normalmente la cadena de huesecillos tiene buena movilidad para permitir el paso del movimiento de vibración a través de su estructura hasta la ventana oval. Pero por la contracción del músculo estapedio, toda la cadena de huesecillos va a tensarse, se va a poner rígida, no va a permitir que pase adecuadamente la vibración. De esta manera, previene que los sonidos que sean demasiado intensos puedan alcanzar la cóclea. Van a poder generar tal vez algún daño a nivel del tímpano de la cadena de huesecillos, pero no nos van a lesionar la cóclea ni los receptores. Tenemos entonces esa atenuación del sonido dependiendo de la energía que tenga. No se olviden que normalmente por la vía aérea conductiva se incrementa la energía del sonido hasta 22 veces. A esta energía en sonido se lo conoce como impedancias. Pero si el sonido es demasiado intenso, ya también será el músculo estapedio el que tense la cadena de huesecillos y reduzca la intensidad de la energía del sonido que está llegando hacia la cóclea. Dentro de la cóclea, en primer lugar, recordaremos que es una estructura que forma directamente un tubo alargado que va a empezar a formar una espiral, de la misma manera que un caracol. En la parte interna de la cóclea vamos a encontrar, en primer lugar, el nervio coclear que se va a distribuir hacia los ganglios espirales y cada uno ingresa dentro de la misma cóclea, siendo que dentro del conducto coclear vamos a encontrar los receptores. Pero en la parte central o medial del conducto, de todo lo que viene a ser el conducto, que es la cóclea, encontramos el modiolo donde va a llegar el nervio y al cual va a prolongarse una fibra ósea bastante delgada conocida como la lámina basilar. Estas láminas basilares, en primer lugar, son más o menos muy parecidas a lo que vienen a ser pequeñas hojas de hueso y tejido fibroso alargadas que salen directamente desde el modiolo, desde la parte medial del conducto de la cóclea, y no tienen conexión con la otra parte. Quiere decir, solo se extienden una porción, no logran cerrar hacia el otro lado, facilitando entonces que sean estructuras delgadas que pueden vibrar. Van a poder vibrar, porque en el otro extremo solo van a completar su unión con el otro extremo de la cóclea mediante una membrana fibrosa. Mediante un tejido fibroso van a permanecer en ese punto. Es sobre la lámina basilar donde vamos a encontrar propiamente los órganos de Corky, los receptores auditivos. Hay una gran cantidad de fibras en la lámina basilar y cada una va a contener su propio órgano de Corky. En primer lugar, por la lámina basilar y el tejido fibroso, la membrana que lo va a conectar con el otro lado de la cóclea, divide propiamente la cóclea en un conducto superior y un inferior. El inferior siendo la rampa
timpánica. En la parte superior también vamos a encontrar una membrana que dividirá la parte superior también en dos estructuras, lo que viene a ser la rampa vestibular y la parte central, que es propiamente el conducto coclear. Tanto en la rampa vestibular como en la rampa timpánica encontramos un líquido conocido como perilinfa. Y dentro del conducto coclear vamos a encontrar otro líquido conocido como endolinfa. Hay una diferencia de concentraciones de iones entre lo que viene a ser la perilinfa y la endolinfa, siendo que la endolinfa tiene una mayor cantidad de iones positivos, principalmente sodio, y esto permite entonces que el potencial de membrana de los órganos de Corti pueda estar modificado. De hecho, llegan a tener un potencial de membrana de hasta menos 150 milivoltios solo por el contacto con el líquido del conducto coclear, propiamente la endolinfa. Esto permite entonces que sus cargas eléctricas varíen con bastante facilidad. De hecho, el tener un potencial a menos 150 milivoltios le da una alta sensibilidad a los receptores para poder generar potenciales de acción. Si se alterara por completo, por ejemplo, si se rompiera la membrana de Reissner y se mezclaran la perilinfa y la endolinfa, el potencial de membrana va a reducir bastante, llegando a dificultar que se puedan generar adecuadamente los potenciales de acción a nivel de lo que vienen a ser los receptores. Además, como les decía, la cóclea básicamente es un conducto largo, pero que está enroscado en forma de espiral, dando una imagen muy parecida a lo que viene a ser la concha de un caracol. Como vemos, la ventana oval, la base del estribo se apoya directamente sobre la ventana oval, cerrándolo por completo con una membrana fibrosa. Una vez que se genere el sonido, el estribo va a empezar a vibrar, va a empezar a movilizarse, generando un movimiento de entrada y salida a nivel de lo que viene a ser la ventana oval. Este movimiento de entrada y salida provoca que el líquido de la cóclea, tanto la perilinfa como la endolinfa, empiece a generar ondas. De la misma manera que, por ejemplo, si nosotros tenemos una superficie de agua que está completamente tranquila, colocamos nuestra mano y empezamos a mover un poco, empezamos a generar ondas, olas dentro del agua. Y lo mismo va a pasar aquí. El movimiento del estribo va a provocar que se generen ondas dentro del líquido de la cóclea, las cuales van a empezar a movilizarse por toda la parte superior, tanto por la rampa vestibular como el conducto coclear. Estas ondas de vibración, o propiamente ondas líquidas, van a movilizarse hasta encontrar alguna fibra de la lámina basilar que tiene la misma frecuencia, que tiene la misma capacidad de vibración, provocando entonces que esta fibra empiece también a moverse, empiece a vibrar. Una gran cantidad de energía se va a utilizar para poder generar la vibración de la fibra de la lámina basilar, provocando entonces que la energía luego empiece a distribuirse hacia la rampa timpánica. Aquella energía que no ha logrado encontrar una fibra de la lámina basilar, o la energía restante, va a seguir pasando por toda la cóclea hasta llegar a su extremo distal, donde encontramos el helicotrema, el único punto donde no hay una separación entre la parte superior y la parte inferior de la cóclea, haciendo que la energía, igual de vibración, pase hacia la rampa timpánica. En la rampa timpánica, más bien toda la energía y toda la vibración se va a mover directamente ya también hacia el oído medio, llegando hasta la ventana redonda. La ventana redonda vamos a encontrar también una membrana bastante flácida, no es tan rígida, y que una vez que llegan estas ondas de vibración, estas olas del líquido interno, va a empezar también a moverse. Pero ya no está conectado a nada, directamente llega a nivel de lo que viene a ser el oído medio, a la ventana redonda, donde se va a disipar por completo la energía. Como pueden ver aquí, la ventana oval permite que la energía entre a la cóclea, puede pasar por toda la cóclea o encuentra una fibra de la lámina basilar y luego por la rampa inferior, la rampa timpánica, va a empezar a regresar.
ya sea que llegue por la rampa timpánica o por el hipotrema, y regresa hasta la ventana redonda, donde la membrana que se encuentra en la ventana redonda va a empezar también a vibrar, a moverse, y como ya no está conectada a nada ahí, solo tenemos aire a nivel de lo que viene a ser el oído medio, se disipa por completo cualquier energía excedente que haya podido ingresar dentro de la cóclea. De esta manera es como una pequeña vibración del tímpano puede permitir entonces que se genere la transmisión de esa energía a través del líquido, generando en primer lugar un movimiento de líquido que va a ir a buscar todas las fibras de la lámina basilar que se encuentran dentro de la cóclea. Como les decía, estas fibras, tómenlo como si fueran, por ejemplo, pequeños dientes que tienen diferente longitud y grosor. Existen aproximadamente entre 20.000 a 30.000 fibras dentro de la cóclea, tanto al lado izquierdo como al lado derecho. Cada oído va a tener unas 20.000 a 30.000 fibras a nivel de lo que viene a ser la lámina basilar. Las que están más cerca de la ventana oval son extremadamente cortas, pero bastante gruesas. Y a medida que se van alejando, a medida que se van moviendo hacia el helicotrema, hacia la parte más distal, van aumentando su longitud y se van haciendo mucho más delgadas. Siendo entonces que en la parte inicial, como les decía, son fibras extremadamente cortas pero gruesas. Y en la parte más distal son fibras extremadamente largas y delgadas. En todo su trayecto van incrementando su longitud y van reduciendo su diámetro, van reduciendo su grosor. De tal manera que vibran a diferentes frecuencias. Para vibrar a diferentes frecuencias. Es como la variación que podríamos encontrar, por ejemplo, a nivel de los dientes de una armónica. Algunos son más gruesos, otros son más delgados y otros son más cortos o más alargados. O como en un arpa o un piano, hay cuerdas que van desde un grosor bastante ancho a uno más delgado y también cambian sus longitudes. Un piano, un arpa, etc. En una guitarra, si bien todas las cuerdas tienen la misma longitud, pero no tienen el mismo grosor. Y si nosotros hacemos vibrar una de las cuerdas, en comparación con otra, ¿tienen el mismo sonido? Exacto, son diferentes frecuencias. Lo que quiere decir que estas fibras, cada una tiene su propia frecuencia de vibración. Siendo entonces que las frecuencias más altas están en la parte más proximal. Las fibras extremadamente cortas y gruesas van a vibrar a frecuencias extremadamente elevadas. Mientras que en la parte más distal, cerca de lo que viene a ser el helicotrema, encontramos las frecuencias más bajas. Estas fibras completamente delgadas y largas no van a poder vibrar a una gran velocidad. De hecho, incluso se mueven casi como una ola directamente. En cambio, las más cortas y gruesas vibran extremadamente rápido. Generando que desde la ventana oval hacia el helicotrema vamos a ir modificando las frecuencias, desde frecuencias extremadamente elevadas, frecuencias intermedias en la parte central y frecuencias extremadamente bajas en la parte distal. En total, vamos a encontrar, como les decía, entre 20.000 a 30.000 fibras, y si bien tenemos, por ejemplo, frecuencias que pueden ser de los 7.000, 6.000, 5.000, pero hay frecuencias que son bastante cercanas. Así que algunas fibras de la lámina basilar, dependiendo de la frecuencia, no solo va a vibrar una, pueden vibrar las que están también a su alrededor, que están cerca de las mismas frecuencias, generando entonces una buena identificación de la frecuencia del sonido, gracias a lo que se conoce como la onda viajera. Los sonidos, ustedes perciben, tienen diferentes frecuencias, no solo vienen en una frecuencia. Sí, un sonido único como el sonido de una campana, el sonido de la voz de una persona, solo va a tener una frecuencia, solo va a tener un tono. Pero no escuchamos solo un sonido, escuchamos múltiples sonidos. En este momento, por ejemplo, no solo están escuchando mi voz, también están escuchando el sonido que viene de afuera. Así que ya tenemos ahí varias frecuencias. O cuando escuchan música, por ejemplo,
ahí tenemos una gran variedad de frecuencias que se están generando, no solo en diferentes instrumentos, sino realmente cada instrumento puede tener diferente frecuencia de sonido. Entonces, todas estas frecuencias están mezcladas en uno solo, generando lo que se conoce como la onda viajera. Quiere decir que el estribo lo único que hace es vibrar con las diferentes intensidades de sonido, con las diferentes frecuencias. Y cada una de esas vibraciones se transmite entre frecuencias altas, intermedias y bajas. Como podemos ver, frecuencias altas, intermedias o bajas, todas en uno solo van a movilizarse a través de la cóclea, generando lo que viene a ser la onda viajera, la cual va a movilizarse por la cóclea hasta encontrar lo que viene a ser la fibra de la lámina basilar, que vibra a la misma frecuencia. De tal manera que en un solo momento pueden estar varias fibras vibrando, dándonos diferentes frecuencias al mismo tiempo. Además, esa onda viajera nos va a dar un patrón de vibración y un patrón de amplitud, que se refiere. La vibración indica específicamente la frecuencia del sonido y la amplitud nos va a indicar la energía que va a tener ese sonido, o sea, básicamente su volumen. Gracias a lo que viene a ser el patrón de vibración, en otras palabras, cuál es la fibra de la lámina basilar que está vibrando, identificamos propiamente la frecuencia del sonido. ¿Qué tanto está vibrando la fibra? ¿Apenas está vibrando poco o está vibrando mucho más? Eso es el patrón de amplitud, identificándonos lo que viene a ser entonces la intensidad, la potencia del sonido, lo que traduciríamos propiamente en volumen. Esto se genera gracias a lo que vienen a ser los órganos de Corti, que, como les decía, en la parte media de la cóclea encontramos el modiolo, justo internamente está el nervio coclear, y del modiolo en adelante va a generarse esto, la fibra de la lámina basilar, sobre la cual se encuentra el órgano de Corti. Cada fibra de lámina basilar tiene su propio órgano de Corti, el cual, si bien tiene diferentes tipos de células, pero los más importantes son las células ciliadas, que se dividen en células ciliadas internas y células ciliadas externas. Estos son los receptores mecánicos que van a percibir ese movimiento, esa vibración. Las demás células son principalmente células de soporte que van a mantener la estructura del órgano de Corti. Además, en lo que viene a ser propiamente el órgano de Corti, no solo tenemos la fibra basilar, sino que en la parte medial, cerca del modiolo, van a surgir dos pequeños pilares rígidos, formando los pilares de Corti, que van a conectarse a una segunda membrana, la membrana reticular. Es a nivel de la membrana reticular donde están adheridas las células ciliadas, tanto internas como externas, teniendo los cilios en la parte superior de la membrana reticular y el resto de la estructura celular en la parte inferior. Y estos cilios que se proyectan por encima de la membrana reticular entran en contacto con la membrana tectónica. Una membrana que también está hecha por tejido rígido y que viene también directamente desde la parte medial de la cóclea por encima de lo que viene a ser el modiolo. En el momento en que llega la onda viajera y encuentra la fibra de la lámina basilar que tiene la misma frecuencia, va a provocar que ésta empiece a vibrar. Empieza a generar un movimiento hacia arriba y hacia abajo. Pero este movimiento hacia arriba y hacia abajo, fíjense, está unida la fibra a nivel del modiolo, lo que quiere decir que el movimiento es en este eje, haciendo que los pilares de Corti, que vendría a ser el marcador real, empieza a generar un movimiento ya no hacia arriba y hacia abajo, sino un movimiento lateral, el cual se transmite hacia la membrana reticular. A medida que la fibra basilar empieza a vibrar, la membrana reticular empieza a moverse lateralmente. Y este movimiento lateral está provocando que los cilios de las células ciliadas empiecen a moverse contra la membrana tectónica. Y son cilios de estímulo mecánico, así que en el momento en que se mueven, se deforma la membrana, abren canales iónicos y se activa el potencial de acción.
Esa es la manera en que se genera el potencial de acción en las células receptoras auditivas, propiamente a nivel de los órganos de Corti. El sonido, entonces, es un estímulo mecánico, es una vibración. Una vez que llega la vibración, se mueven estos receptores, sus cilios van a moverse contra la membrana tectoria, provocando que se deforme la membrana, abriendo canales iónicos, despolarizando la membrana y provocando entonces el potencial de acción que va a pasar a través de las conexiones neuronales. Desde cada célula ciliada va a salir una pequeña neurona que van a ir a formar el nervio coclear. Pasando por el nervio coclear hacia lo que vienen a ser los ganglios espirales y llegando hacia el sistema nervioso central. Todo esto es lo que va a transmitir el potencial de acción. Pero debemos identificar además la frecuencia y el volumen, lo que estábamos viendo en la onda viajera, el patrón de vibración y el patrón de amplitud. La frecuencia es simple. Si empieza a vibrar la fibra de la lámina basilar, es porque tiene la frecuencia específica para la onda viajera. Si está cerca, por ejemplo, de lo que viene a ser la ventana oval, es una frecuencia alta. Si está en la parte intermedia, una frecuencia intermedia. Y si está cerca del helicotrema, una frecuencia baja. Así es como el sistema nervioso logra identificar la frecuencia del sonido. Se conoce a esto como el principio de posición. Quiere decir, dependiendo la posición en la cual vibra el órgano de Corti, nos identifica una frecuencia específica. Frecuencias altas, intermedias, bajas. Las frecuencias se lo mide propiamente en lo que viene a ser ciclos por segundo o hercios. Quiere decir, cuántas veces por segundo va a vibrar. Estas frecuencias pueden ser bastante diferentes, desde un ciclo por segundo, quiere decir solo genera un movimiento por segundo, hasta podríamos decir inclusive 50.000, 100.000 ciclos por segundo. O sea, generando movimiento unas 50.000 veces, unas 100.000 veces. El oído humano, pero, solo puede percibir frecuencias entre los 20 y los 20.000 hercios. Tenemos, vuelvo a repetir, entre 20.000 y 30.000 fibras en la lámina basilar. Algunas van a tener casi las mismas frecuencias, porque su variación es realmente muy pequeña. Y podemos percibir entonces frecuencias entre los 20 hercios, una frecuencia bastante baja, sonidos bastante bajos de frecuencia, o los 20.000 hercios, que ya son sonidos extremadamente agudos, extremadamente bien chillones, podríamos decir. Nuestro oído solo va a alcanzar a este punto. Otros animales, por ejemplo, podrían tener otra capacidad auditiva. Todo lo que esté por debajo de los 20 hercios se lo conoce como infrasonido. Todo lo que está por encima de los 20.000 hercios, esto es el ultrasonido. En otras palabras, no podemos percibir, por ejemplo, vibraciones ultrasónicas, ¿verdad? Una ecografía es eso, es un ultrasonido. Son frecuencias que van más allá de los 20.000 hercios. Sonidos entonces que, así como cualquier otro sonido, si yo hablo, el sonido va a rebotar en la pared y va a regresar. Lo mismo es el ultrasonido. Son frecuencias elevadas que envía el dispositivo hacia el cuerpo y que van a rebotar en las diferentes estructuras corporales y van a regresar. Dependiendo de la densidad, rebotan con mucha mayor facilidad. Si el tejido es mucho más blando o es líquido, no va a rebotar tan fácilmente el sonido. Ese es el principio del ultrasonido. Y no lo percibimos. No está dentro de nuestra capacidad auditiva. Pero si pudiéramos percibirlo, cada que utilizáramos un ecógrafo nos volveríamos locos porque sentiríamos un sonido demasiado agudo, demasiado intenso. Por otro lado tenemos el infrasonido. Por debajo de los 20 hercios, quiere decir, por debajo de los 20 ciclos por segundo, no podemos percibir tampoco el sonido. Los perros, por ejemplo, sus
cócleas son mucho más largas. Lo que quiere decir que tienen mayor capacidad de audición. Pueden llegar a percibir infra y ultra sonidos. Por eso que los perros a veces perciben, por ejemplo, lo que viene a ser un temblor, porque es infrasónico un temblor. Por eso lo pueden percibir y antes de que llegue el temblor, ellos ya percibieron el sonido. Y también pueden percibir el ultrasonido. Los silbatos de perros son ultrasónicos. ¿Alguna vez han visto a un perro cerca de una ecografía? Se asustan. Levantan su cabeza y están percibiendo un sonido. No lo percibimos nosotros el ultrasonido, pero el perro sí lo está percibiendo. Claro, si está cerca, me refiero a que esté dentro de del mismo lugar donde se está haciendo el ultrasonido. Ni siquiera en el mismo edificio, en el mismo cuarto tiene que estar. Porque tampoco utilizamos volúmenes intensos. Si bien podemos percibir una gran variedad de frecuencias, también debemos identificar el volumen. Y eso depende de la amplitud del movimiento, no tanto así del movimiento mismo. A medida que va generando la vibración, la lámina basilar, esta vibración puede ser muy pequeñita, lo que provoca que a nivel de los pilares de Corti, el movimiento, si es muy pequeño, fíjense, si es muy pequeño, apenas si se van a activar las células ciliadas internas. En cambio, si el movimiento es mayor, nos va a generar que se activen mayor cantidad de células ciliadas externas. Ese es el patrón de amplitud. Entre más amplio sea el movimiento, mayor cantidad de células ciliadas se van a activar, incrementando entonces el voltaje. Cada nervio coclear lleva el voltaje no solo de una célula ciliada, sino de todas. Si se activan solo una o dos células ciliadas, el voltaje va a ser bajo. Pero si se activan mayor cantidad de células ciliadas, el voltaje va a ser mayor. Recuerden que eso es propiamente la sumación espacial. A medida que aumenta la amplitud de vibración, aumenta el voltaje. En otras palabras, nos aumenta la potencia. A eso es a lo que conocimos como ley de potencia. Mayor amplitud en la vibración, mayor potencia va a tener el potencial de acción, o sea, mayor voltaje. Lo que nos va a dar el volumen del sonido que estamos percibiendo. El volumen se lo mide directamente en decibelios. Y si bien muchas personas pueden percibir sonidos bastante bajos, de hecho, podemos percibir sonidos, dependiendo de cada persona, entre los 2, mínimo hasta los 20 decibelios. Esta es la parte baja. Como les digo, depende. Hay personas que, por ejemplo, no perciben decibelios por debajo de 10, pero no porque tengan una lesión oral, sino porque su conducto auditivo es mucho más grande, permite que ingresen mejor los sonidos, pero no permite una buena vibración. Los niños, por ejemplo, que su conducto auditivo es más pequeño, realmente pueden percibir sonidos un poco más bajos, de volumen. Por otro lado, ¿hasta dónde podríamos percibir? Bueno, no hay un límite superior propiamente dicho. No hay un límite superior propiamente dicho, porque la amplitud puede ser bastante amplia. Pero sí hay un límite de daño, y eso está en los 2000 decibelios. Hasta los 2000 decibelios vibran sin ningún problema las fibras de la lámina basilar y el voltaje no es muy elevado. Por encima de los 2000 decibelios, la vibración es demasiado fuerte, podría incluso romper la fibra de la lámina basilar. Y aparte de eso, el voltaje que genera el órgano de Corti sería demasiado intenso. En otras palabras, por encima de los 2000 decibelios vamos a seguir escuchando, pero ya también nos genera daño. Hasta los 2000 decibelios se percibe, pero sin generar un daño directo. Por encima de los 2000 ya el daño es demasiado intenso. Imagínense qué tan fuerte puede ser, tomando en cuenta que el límite de sonido, por ejemplo, en fiestas, está alrededor de los 200 decibelios. Cualquier amplificación no debería tener un sonido mayor a los 200 decibelios. Tendría que estar más o menos en ese parámetro, como máximo.
¿Y están en ese parámetro las amplificaciones? ¿Será que están? No, la mayoría de las fiestas, amplificaciones y demás, sean en ambientes abiertos, cerrados y demás, si ustedes van con un medidor de decibelios, están mínimo en 400 o 500 decibelios. Mínimo. Arriba de 200 es un sonido demasiado intenso que incluso nos bloquea el poder hablar. Es por eso que no pueden hablar ni siquiera cuando están sentados en una amplificación y demás. El sonido es demasiado fuerte, puede generar algún daño. Si bien la mayoría de las personas podrían percibir hasta los 2000 sin problema, pero recuerden que con la edad las estructuras se vuelven más frágiles. Así que a medida que pase el tiempo, volúmenes más bajos nos pueden generar algún daño, nos pueden generar algún problema. Sin mencionar además que a medida que va vibrando la fibra de la lámina basilar, para poder soportar esa gran amplitud de movimiento, va engrosando levemente. Va engrosando para poder soportar la amplitud de movimiento. Es por eso que a medida que pasa la edad tenemos que escuchar con un poco más de volúmenes los sonidos, porque las fibras se han engrosado para poder soportar ese movimiento. Por eso los niños, por ejemplo, sus fibras son bien delgaditas, realmente con pequeños volúmenes pueden percibir el sonido. La fibra va engrosando con el tiempo, dificultando que se genere esa vibración. Algo que también debemos tomar en cuenta. El tacto también tiene un estímulo de vibración. Recordemos que tenemos percepción de la vibración a nivel táctil. Es también un estímulo mecánico. Y hay un límite, hay un umbral que nos separa el tacto de la audición. Este umbral aparece aproximadamente entre los 300 o alrededor de los 300 hercios. Alrededor de los 300 hercios está este límite. Cualquier frecuencia menor a los 300 hercios la podemos percibir no solo auditivamente, sino también a nivel de tacto. Cuando ya supera esto, está superando la capacidad de adaptación de los receptores de vibración del tacto. Por lo tanto, dejamos de percibir esa vibración, solo se percibiría una presión, nada más. Pero los órganos de Corti sí pueden mantener ese sonido. O sea, cualquier frecuencia menor a los 300 hercios puede ser tanto oído como sentido a nivel tacto. Por encima de los 300 hercios, no, encima de los 300 hercios ya estamos hablando de solo sonido. Está superando por completo la capacidad de adaptación del tacto. Ese va a ser nuestro umbral de audición. Depende mucho de lo que viene a ser la frecuencia misma. Y obviamente, los volúmenes que nos van a ayudar a poder ver si puede alcanzar o no el sonido, ya sea a través del conducto auditivo que hemos visto, gracias a la diferencia de tamaño entre el tímpano y la ventana oval, se genera básicamente una amplificación. Sonidos de bajo intensidad, decibelios de 10, 15, 20 decibelios, fácilmente van a poder ser percibidos. Pero sonidos más intensos, cerca de los 1000, 1500 o 2000 decibelios, esos sonidos tienen que ser bloqueados, son demasiado fuertes. El estapedio se va a encargar de eso. Pero ¿qué pasa con la vía nerviosa u ósea? Bueno, casi ningún sonido por debajo de los 30 o 40 decibelios puede pasar el hueso fácilmente. Así que lo que viene a ser sonidos suaves, el susurrar de una persona, la caída de un alfiler, lo podemos percibir con el conducto auditivo, pero no a través de la vía ósea o nerviosa. Y sonidos extremadamente fuertes, golpes, vibraciones fuertes e intensas, por ejemplo de los motores de vehículos o los escapes de vehículos, la vía conductiva lo va a bloquear, porque es un sonido tan intenso que nuestro oído, el estapedio, va a encargar de bloquearlo, no lo va a pedir, no va a permitir que transmita. Pero la vía ósea o nerviosa va a tener eso. Esa vibración, si es de baja frecuencia, va a transmitirse por el cuerpo, llegando directamente hacia la cóclea. O si es de alta frecuencia, también se podría transmitir por el cuerpo, llegando a la cóclea. Lo que quiere decir que en un sonido bastante fuerte,
Si es de alta frecuencia, tapándonos el oído, nos protegemos. Pero si es de baja frecuencia, esa vibración la percibimos en el cuerpo. Esa vibración va a llegar, va a alcanzar la cóclea y nos puede dañar los órganos de Corby que se encuentran en el parámetro de las frecuencias bajas. Así que, todas esas personas que están en esos vehículos con escapes con roncadores, especial motocicletas, y las hacen sonar fuerte, pensarán que no se están lesionando su oído, porque están con casco, con audífonos o algo. Si fuera una frecuencia alta, sí, están bien protegidos. ¿Pero acaso esas son frecuencias altas? Esas son frecuencias bajas, las percibimos incluso en el cuerpo. Entonces, al hacer sonar esa moto con tanta intensidad, se están dañando su oído también. Aunque estén con casco y con audífonos, porque esa vibración pasa por el cuerpo hacia la cóclea. Va a pasar, y son de alta intensidad. Imagínense si por fuera nos deja sin poder hablar, internamente está pasando el sonido. Está llegando a pasar y puede generar alguna lesión. Recuerden, pero que se están dañando las frecuencias bajas. En frecuencias altas e intermedias no va a tener ningún problema, pero posiblemente no esté escuchando bien frecuencias bajas, porque ya se está provocando una lesión. Ya se está provocando. Una vez que se genera el potencial de acción, como veíamos, cada pequeño nervio va a empezar a salir a través del modiolo hacia el ganglio espiral, y de ahí va a salir el nervio coclear. El nervio coclear, en primer lugar, es el nervio que va a transmitir el sonido directamente hacia el sistema nervioso central. A través de lo que viene a ser el octavo par craneal, el coclear, va a ingresar en primer lugar a nivel de lo que viene a ser la protuberancia en el tronco encefálico. En la protuberancia se va a distribuir, generando en primer lugar señales que pueden subir directamente por las estrías acústicas dorsales del mismo lado de donde se encuentra la señal auditiva, pero también van a pasar a las vías acústicas intermedias del lado opuesto. Van a empezar a subir por la protuberancia por ambos lados hasta llegar al mesencéfalo. Es a nivel de los colículos inferiores en el mesencéfalo donde las señales, las que venían por el mismo lado, van a empezar a moverse hacia el lado opuesto. Una vez que llegan incluso al colículo inferior del mismo lado de la cóclea donde se encuentra el sonido, ahí van a terminar. Se tiene que analizar en ese punto, principalmente para lo que viene a ser la identificación de las direcciones. Pero las demás señales van a seguir subiendo, llegando a los núcleos geniculados mediales, hasta llegar a la corteza auditiva, que se encuentra en la parte superior del lóbulo temporal. Generalmente, pero, la mayor cantidad de señales de sonido van a llegar a este lado. Unas cuantas se van a quedar directamente a nivel de lo que viene a ser el mesencéfalo. Eso es para poder ver, en primer lugar, lo que viene a ser la conexión entre ambos oídos que deben transmitir ese sonido para poder identificar la dirección del sonido de forma adecuada. Cada sonido auditivo de forma principal siempre va a llegar contralateral. Aunque parece paradójico, ¿no? Se supone que el oído está aquí a nivel temporal, debería llegar el sonido directamente al lóbulo temporal del mismo lado, pero en realidad baja al mesencéfalo y cruza recién hasta el otro lado. Son señales contralaterales. A nivel de lo que viene a ser la corteza auditiva, vamos a encontrar, igual, se encuentra dividida en dos áreas, como muchas de las áreas sensitivas que hemos visto. Tenemos entonces la corteza auditiva primaria y la corteza auditiva secundaria. La primaria está en la parte central, mientras que la secundaria rodea por completo a la primaria. Es todo lo que vienen a ser las circunvoluciones superiores del lóbulo temporal. Toda esta área es lo que viene a ser la corteza auditiva. E igual está dividido en frecuencias. En la parte posterior de la parte superior del lóbulo temporal, ahí encontramos las frecuencias altas, y en la parte anterior están las frecuencias bajas, teniendo las frecuencias intermedias en la parte media. La corteza primaria es la corteza de identificación. Todas las neuronas que se encuentran en la corteza auditiva primaria, y sí, también se activan en forma de columnas,
Cada columna identifica una frecuencia, principio de posición, y dependiendo del voltaje, de cuántas capas de la corteza se activan, nos indica el volumen, lo que es la ley de la potencia. Dándonos entonces, en la corteza primaria, vamos a identificar la frecuencia y el volumen. Es la que identifica cuál es la frecuencia del sonido que percibimos y el volumen que tiene. Mientras que la secundaria es la de asociación, es la que se va a encargar de asociar esa frecuencia y ese volumen con todo lo demás. Primero, identificar qué tipo de sonido es. Ya sea el sonido de una campana, el sonido del ladrido de un perro, de un pájaro, un silbido, el sonido de la voz de una persona, etc. Tipo una memoria. No memoria, sino que utiliza la memoria para identificar el sonido. El área secundaria es el área de asociación. Asocia la frecuencia y el volumen con cualquier cosa que ya esté en nuestra memoria grabada con la misma frecuencia y volumen. Por eso nos puede identificar que si es el sonido de un animal, el sonido de una persona, una campana, una bocina, etc. Identificamos las diferentes frecuencias o tonalidades. E inclusive, puede que el sonido tenga la misma frecuencia y volumen, pero no viene del mismo instrumento. Una nota la en un piano, o una nota la en una guitarra, o una nota la en un instrumento de viento como una trompeta. Son la misma nota, la misma frecuencia, el mismo volumen, inclusive podríamos decir, pero no es exactamente el mismo sonido, porque tiene diferentes matices, tiene diferentes grados en su sonido. Si bien la corteza primaria nos identifica frecuencia y volumen, la secundaria es la que va a encontrar todo lo demás. Es la que va a encontrar cada una de las pequeñas variaciones y las va a empezar a asociar. Nos va a indicar cuál es ese sonido. Además, como habíamos visto, a nivel del mesencéfalo se interconectan las señales del oído izquierdo y del oído derecho. Lo que quiere decir que ahí también se genera un procesamiento para poder identificar los diferentes sonidos que están entre el oído izquierdo y el oído derecho. No solo nos va a distinguir la corteza secundaria los patrones de sonido, sino que también nos determina la dirección por esas conexiones que se están generando. Lo que vean bien, si bien la señal de un lado solo va a llegar hasta el colículo inferior y luego pasan directamente al otro lado, pero las señales del otro lado también están llegando a estos colículos. Así que ambos oídos están conectándose aquí. Ambas señales se están conectando en el mesencéfalo, permitiendo entonces que las cortezas auditivas puedan recibir señales no solo de un oído, sino de los dos. Por eso pueden identificar fácilmente los diferentes patrones de sonido. Como les dije, no es lo mismo una nota la en un piano, en una guitarra o en una trompeta. ¿Es la misma frecuencia? Sí, podría tener el mismo volumen, pero el patrón de vibración, lo que viene a ser el patrón de movimiento que generó la onda viajera, eso es distinto. Y esos matices son los que puede percibir la corteza auditiva secundaria. Además, dependiendo de a qué lado llega con mayor intensidad el volumen o el sonido, también nos identifica la dirección del mismo. Si llega más fuerte a través del oído derecho, de ahí viene el sonido. Si llega más fuerte a través del oído izquierdo, de ahí viene el sonido. Y como les dije al principio, el conducto auditivo recibe las señales a través del pabellón auricular. Y el pabellón auricular no es propiamente plano, ¿verdad? Tiene dobleces. Y si siguen cualquiera de los pliegues del pabellón auricular, van a llegar siempre al mismo lugar. Van a llegar al conducto auditivo. Lo que quiere decir, el pabellón auricular literalmente funciona como una antena que concentra el sonido. Lo recibe, lo rebota y siempre lo empieza a rebotar hacia el conducto. Una vez que ingresa el sonido al conducto auditivo, ya vamos a poder precisar de dónde viene. Por eso, por ejemplo, ¿cómo identificamos un sonido si viene delante de nosotros o detrás? Porque en ambos oídos se lo va a percibir de la misma fuerza. Simple, porque todo sonido que viene de forma frontal tiene más fuerza. En cambio, cualquier sonido que viene desde atrás no está entrando a nuestro conducto auditivo de forma directa, porque el pabellón auricular lo bloquea.
Entonces los sonidos que vienen de atrás han pasado adelante, han rebotado en algún objeto y recién han ingresado al pabellón auricular. Por eso cualquier sonido frontal tiene más fuerza que cualquier sonido posterior, aunque estén a la misma distancia. Un objeto a 2 metros delante mío y un objeto a 2 metros detrás mío. Ambos generan un sonido, pero el que está a 2 metros delante mío solo ha viajado 2 metros para entrar a mi oído. En cambio, el que viene de atrás no ha viajado solo 2 metros, ha viajado más, porque ha rebotado en algo delante y recién ha ingresado a mi oído. Si fueran 2 paredes, el de adelante solo viaja 2 metros y el de atrás viaja 4. Sería 2 metros a mí, 2 metros a la pared y 2 metros de regreso. 6 metros de distancia. Lo que hace que varíe la intensidad del sonido. Por la misma forma que tiene el pabellón auricular. Por eso, si se corta el pabellón auricular, se lo pierde, altera por completo la percepción del sonido. Porque ya no hay esa concentración que se genera gracias al mismo pabellón auricular. Además, no nos olvidemos que a nivel de la corteza auditiva también vamos a encontrar lo que van a ser las señales corticófugas o centrífugas, que no solo las utilizamos para poder definir propiamente un sonido de entre varios, como ahora que están prestando más atención al sonido de mi voz y no le están prestando atención a ningún otro sonido externo. Sí los perciben, pero no le están prestando atención. En cambio, también podemos utilizar esas señales corticófugas o centrífugas, las utiliza nuestra corteza auditiva para bloquear cualquier sonido que sea demasiado intenso. ¿Alguna vez han escuchado algo tan fuerte, ya sea el sonido tal vez de un parlante o algo bastante común? Estamos pasando por la calle, un bocinazo. Y durante los primeros instantes después del bocinazo, nuestro oído no percibe bien el sonido, está bajo, pero sentimos un pequeño sonido suavito de fondo, ¿verdad? Ese es el voltaje que aún está activando la corteza auditiva, pero ya no percibimos otros sonidos. ¿Por qué? Porque el mismo señal corticófuga o centrífuga ha bloqueado cualquier otra señal que esté ingresando, para evitar que se genere un daño por un extremo voltaje dentro de la misma corteza auditiva. Señales corticófugas o centrífugas. Y obviamente, pueden haber daños, pueden haber lesiones, pueden haber alteraciones dentro de lo que viene a ser el sistema auditivo. Y nos podemos encontrar con lo que viene a ser una audiometría. Esto es básicamente lo que viene a ser una audiometría. Primero, para poder hacer una audiometría, lo vamos a colocar al paciente, si alguna vez han ido y han visto. Es una cámara externa, es una cámara cerrada, pero es una cámara de aislamiento sonoro, porque no necesitamos ningún tipo de contaminación sonora externa. Entonces la cámara de audiometría es una pequeña cámara cerrada con aislamiento sonoro, donde vamos a colocar al paciente y le vamos a colocar audífonos. No audífonos como los pequeñitos que entran directamente al conducto auditivo, no, son audífonos más grandes que se apoyan directamente sobre el oído. Y no son cualquier audífono, son especiales porque tienen 2 parlantes, tienen 2 emisores de sonido. Uno central, como cualquier otro audífono, que envía señales al conducto auditivo. Pero en la parte posterior hay otro, que se apoya directamente sobre la apófisis mastoidea del temporal. Así que medimos o evaluamos las 2 vías de conducción, la vía aérea y la vía ósea. La vía aérea conductiva y la vía ósea o nerviosa. Hacemos siempre una audiometría tanto para el oído derecho y otra para el oído izquierdo. Y vean que siempre vamos a tener 2 marcas. Marcas para la vía aérea o conductiva y marcas para la vía ósea o nerviosa. Y en toda audiometría medimos en primer lugar frecuencias, todas las diferentes frecuencias. Generalmente andamos en frecuencias entre los 200 Hz hasta los, se miden aproximadamente hasta los 5000, 7000 Hz. No vamos a utilizar las frecuencias desde los 20 Hz hasta los 20.000 Hz. No utilizamos todas esas frecuencias. Y tampoco vamos subiendo de a poquito las frecuencias. Vamos saltando, a veces las medimos de 100 en 100, a veces de 200 en 200. Y por otro lado tenemos el volumen.
Esto pero es el refuerzo de volumen. Quiere decir, hay una parte que es normal. Todo lo que esté entre 0 y 10, esto es lo normal. Esto es lo normal. Por debajo de esto, ¿qué nos está indicando? Hay un refuerzo. Quiere decir que estoy aumentando el volumen en un 20%, 30, 40, 50. Estoy aumentando el volumen. Lo que ya me indica una pérdida auditiva. Siempre que las marcas estén dentro de lo normal, no hay ningún problema. Pero cuando están fuera de lo normal, ahí encontramos alteraciones. Y básicamente, lo que encontramos principalmente son hipoacusia, disminución de la sensación auditiva. Rara vez encontramos lo que es la acusia, la pérdida de la percepción auditiva. En otras palabras, normalmente, ¿qué se dice de forma común cuando alguien no escucha adecuadamente o pierde el oído? Sordera. Sordera. Pero sordera se refiere realmente a no escuchar nada. Eso es acusia. Y eso es, de la cantidad de pacientes con lesiones auditivas, ese es el menor porcentaje. La gran mayoría de pacientes con lesiones auditivas no tienen acusia, que es pérdida auditiva completa. Lo que tienen es hipoacusia. ¿Por qué? Porque no es que no escuchen nada, sino que tienen que escuchar con mayor volumen porque realmente han perdido gran capacidad de audición. Entonces, la mayoría de los pacientes, no se olviden, en realidad lo que tienen es hipoacusia. Acusia más bien es la menor cantidad de pacientes. Menor. Podríamos decirlo, de 1000 pacientes, es posible que solo unos 50 sean completamente sordos, no escuchen nada. La otra parte son hipoacusia. Son pacientes que sí escuchan, pero que tenemos que aumentar los sonidos. Y hay algo interesante en las pérdidas auditivas. Veamos en primer lugar aquí. Veamos primero la conducción ósea. Tenemos entonces, en frecuencias bajas, hay una pérdida de hasta casi un 20%, un 20% en frecuencias intermedias, y las frecuencias altas las tiene con mayor pérdida, llegando inclusive hasta el 40%. ¿Pero qué nos indica eso? Que el paciente, o todo paciente, mejor dicho, con alteración auditiva, no pierde todas las frecuencias, y no todas las pierde con la misma intensidad. Varían las frecuencias. Y en la parte ósea tenemos eso. ¿Y qué nos indica la parte nerviosa? Están iguales, ¿verdad? Pero la parte ósea, ¿qué nos indica la parte conductiva? Están iguales. ¿Por qué? Porque no importa que el conducto auditivo esté bien, que el tímpano esté bien. El daño está en la cóclea o en el nervio. Así que aunque el sonido llegue adecuadamente hasta la cóclea por la vía conductiva, una vez que llegó al órgano de Corti o al nervio, ahí es donde está el problema. Por eso, marcas fuera de parámetro normal juntas nos indica una hipoacusia nerviosa. Un momento, comparando con esto lo van a entender mejor. Ahora comparemos al otro lado. Vean, la vía ósea. Están todas normales, sin ningún problema. Están dentro del parámetro normal, no hay pérdida. Pero la vía conductiva, hay señales que han perdido 40% entre las frecuencias bajas a intermedias, y a medida que aumentamos la frecuencia, no hay tanta pérdida, va disminuyendo la pérdida. ¿Qué quiere decir entonces? Este paciente está con una hipoacusia, en este caso, no es nerviosa, sino que es conductiva o aérea. Entonces es una hipoacusia conductiva. Están las marcas de la parte conductiva alteradas. Los sonidos que enviamos a través del temporal llegan y generan un buen sonido, pueden ser percibidos. El problema está en el conducto auditivo, ya sea que esté obstruido, ya sea que el tímpano esté fibrosado y no vibra adecuadamente, o el tímpano está roto, o la cadena de huesecillos no está transmitiendo bien el sonido, ya sea por fracturas, desarticulaciones, tal vez no está funcionando el músculo tensor del tímpano, tal vez el músculo estapedio está en espasmo, provocando que se tense la cadena y tampoco genera transmisión del sonido.
cualquier lesión conductiva, desde el pabellón hasta el oído medio. El sonido no logra ingresar, pero sí está llegando fácilmente por la vía ósea y activa la vía nerviosa. La cóclea, propiamente el órgano de corte, y los nervios están funcionando bien. Es la parte conductiva. En cambio, en la hipoacusia nerviosa, la parte conductiva está bien, pero no importa que esté bien, porque es el órgano de corte o el nervio los que están dañados. Así que aunque el sonido llegue bien a través de la vía conductiva, igual se presenta la alteración. Por eso vuelvo a repetir, marcas separadas fuera de lo normal, hipoacusia conductiva. Marcas juntas fuera de lo normal, hipoacusia nerviosa. ¿Ahora sí? Es fácil. El tímpano tiene que estar bien tenso para que pueda vibrar. Así como lo que vendría a ser la membrana de un tambor. En un tambor, entre más lo tensas, vibra con mayor facilidad. Si no lo tensas, no vibra. ¿Qué pasa entonces en lo que tú me dices cuando entra aire? Simple, no se olviden que el oído medio tiene conexión con la trompa de Eustaquio a través a la garganta. Y si ustedes soplan tapándose la nariz o absorben, van a cambiar la presión del oído medio, interno, haciendo que el tímpano, por ejemplo, o se vaya hacia adentro o se vaya hacia afuera. Y esto afecta su vibración. Por eso es que cambia la forma en que escuchamos. Lo que comúnmente se dice, tengo el oído tapado. Pero eso es ¿por qué? Porque el tímpano o está abombado porque hay mucha presión interna, o está más bien hacia adentro porque hay baja presión interna. Y eso hace que no vibre adecuadamente. ¿Y qué haces? ¿Qué debo hacer? Muchas veces me despierto con alguien. Tratar de bostezar, masticar un chicle o algo. La idea es abrir la laringe, la faringe, para que esa tracción jale lo que viene a ser el epitelio faringeo y pueda abrirse el conducto, la trompa de Eustaquio, para que se regule la presión. Para que se regule. Como los vuelos. Como los vuelos. Claro. Si ustedes van en un avión, la cabina la van a presurizar. Se presuriza a presión como si estuviéramos a nivel del mar. Y vamos a último Por eso. A mí me gusta mucho. Por eso, ya sea que mastiquen un chicle o que traten de tragar algo, ese movimiento hace que la faringe se mueva. Y al moverse la faringe, nos jala la trompa de Eustaquio, abriendo el conducto fácilmente y permitiendo que se ajusten las presiones de aire. Permitiendo que se ajusten. Por eso, cuando estamos resfriados, en especial con una rinitis, o podríamos decir un catarro, etc., o sea, afección respiratoria superior, se inflama también la trompa de Eustaquio y es muy difícil que se puedan arreglar. Cuando estamos resfriados se nos tapa el oído y a veces inclusive genera dolor, porque la presión es muy intensa. El tímpano o está demasiado tensado hacia adentro o demasiado hacia afuera, lo que incluso genera dolor. Y no se puede regular bien, ¿por qué? Porque la trompa de Eustaquio, como está inflamada por el resfrío, está cerrada. No se puede regular bien la presión. Y a veces eso llega al punto en que también se acumula líquido dentro del oído y empieza a lesionar el tímpano y se empieza a generar un dolor intenso. Y ese líquido puede infectarse y ahí tenemos una otitis. Una infección del oído medio. Ahí vamos a tener la otitis. Entonces vean, tranquilamente podemos con las audiometrías poder encontrar una hipoacusia nerviosa y una hipoacusia conductiva. ¿Cómo podríamos solucionar eso? Primero, depende de la causa. La mayoría de las hipoacusias conductivas tienen tratamiento curativo. Si es una obstrucción de conducto auditivo, lo desobstruyo. Si es una infección, trato la infección. Si es una ruptura de tímpano, bueno, no tengo que hacer ningún tratamiento porque nuestra tecnología todavía no nos permite poder suturar el tímpano. Pero solo hay que evitar que se infecte y utilizar antiinflamatorios. O sea, con pequeñas gotas de antibiótico y antiinflamatorio vamos a tratar. Porque el tímpano va a regenerarse. Se va a regenerar. Hay lesiones que sí no se van a poder corregir en la parte conductiva. Por ejemplo, un engrosamiento de tímpano.
No podemos hacer mucho si el tímpano se vuelve extremadamente grueso, no va a quedar bien. Lo único que se hace en esos casos es solo colocar una pequeña válvula, es un pequeño conducto de silicona que se coloca dentro del tímpano y que le da un poco más de movimiento para que pueda escuchar. En la parte nerviosa, pues bueno, ahí sí no hay nada que podamos tratar. Una vez que se ha generado una hipoacusia nerviosa, no tenemos cómo generar un tratamiento efectivo, porque lo que está dañado es el órgano de corte. Y recordarán el tamaño de la cóclea, ¿verdad? ¿Las han visto las cócleas? Muy chiquititas. Un caracolito bien chiquitito. Dentro de eso hay 20.000 a 30.000 fibras. ¿Se imaginan el tamaño que tienen? Los órganos de corte realmente son microscópicos. No podemos arreglarlos. Y peor aún, ¿cómo vamos a ingresar dentro del temporal? No se olviden que toda esa estructura está dentro del peñasco del temporal. Solo para sacarlos, para que puedan verlos, hemos tenido que destrozar un temporal para sacar la cóclea y el laberinto y los huesecillos. Hemos tenido que romperlo. Entonces es difícil poder tratarlos. Peor el nervio. Peor el nervio. No podemos arreglar nervios fácilmente. Lo que quiere decir entonces, las hipoacusias nerviosas son daños ya definitivos. Las conductivas pueden tener tratamiento dependiendo cuál es la causa. Pero fuera de eso, ya sea que hemos logrado generar un tratamiento y aún hay una pérdida, o que sea una lesión nerviosa y ya hay una pérdida definitiva. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo le ayudamos a ese paciente a escuchar mejor? Eso. Dispositivos de ayuda auditiva. Y aquí viene un pequeño detalle. ¿Han visto las propagandas en la televisión, internet, donde hablan de audífonos baratos, etcétera y demás? ¿Verdad? Esos hacen daño. Porque incluso una persona podría decir, yo no debería comprarme audífonos, tengo mi celular que tiene audífonos, solo lo conecto, le digo que habla celular y con esto aumento el volumen. Se está lastimando. ¿Por qué? No se pierden todas las frecuencias y las que se pierden no se pierden con la misma intensidad. Lo que quiere decir que, por ejemplo, a este paciente, si yo le coloco cualquiera de esos audífonos baratos o el teléfono y le aumento el volumen para que escuche estas frecuencias un 40%, estas frecuencias que tenían menor pérdida ahora van a estar al otro lado, van a ser demasiado intensas. O sea, estoy arreglando una frecuencia y al mismo tiempo estoy destruyendo otra frecuencia. Entonces, los dispositivos de ayuda auditiva, esos dispositivos auditivos, no son simples amplificadores. En realidad esos dispositivos son moduladores. Son moduladores de sonido. No es un simple amplificador, no es solo subir el volumen, sino que voy a modular el volumen. Esos dispositivos tienen un chip y ese chip solo amplifica las frecuencias que deben amplificarse y en la medida que deben amplificarse. No me va a tocar las demás. Estas frecuencias bajas, por ejemplo, no las tocaría. Estas frecuencias solo les voy a aumentar un 5 a 10% y estas frecuencias las voy a aumentar entre un 30 a 40%. O sea, voy a modular el sonido para que todas las frecuencias me lleguen al mismo punto y no genero daño. Por eso, mucho cuidado. Los audífonos que venden así baratos por internet, un teléfono celular con audífonos, son amplificadores. Nos van a ayudar y nos van a perjudicar. Van a ayudar en las frecuencias que están perdidas, pero van a perjudicar las frecuencias que estaban bien. Por eso los dispositivos auditivos son caros, porque son moduladores, no son solo amplificadores. Y hay que modular. Y de hecho, la modulación incluso se tiene que hacer durante el primer año, se tiene que hacer la modulación cada 3 o cada 6 meses. Porque a medida que la persona vaya utilizando, su oído tiene menor estrés, lo que hace que pueda recuperar un poco, en especial en la parte nerviosa, pueda recuperar un poco. Así que en 3 meses o en 6 meses tengo que volver a corregir. Porque puede que algunas frecuencias ya se estén corrigiendo y ahora estén muy fuertes. Entonces me tengo que modificar el volumen. O tal vez mi paciente tiene una
esclerosis y con el tiempo va a ir perdiendo más el oído. Así que cada año, cada 2 años, tengo que ir modulando nuevamente, amplificando las frecuencias que va perdiendo mi paciente. Y de hecho, así como hay personas que por un oído escuchan bien y por el otro no escuchan muy bien, de incluso un paciente puede que solo necesite audífono en un lado y no en el otro lado. Entonces, si lo cambia de oído, se está dañando también ese oído. Hay pacientes que utilizan audífonos en los dos oídos. Los dos oídos no tienen la misma pérdida auditiva. Cada audífono es específico. A diferencia de, por ejemplo, lo que vienen a ser los lentes. Si una persona tiene una miopía con 0,75, cualquier lente de dioptrías negativas de 0,75 le sirve. Le sirve. Si tiene un compañero que tiene un lente de 0,75, ay, me he olvidado mis lentes, tomate, pero este es el mío. Funciona. Tienen el mismo grado de fidelidad visual. Pero en esto no funciona así. No se pueden prestar audífonos. Porque la pérdida auditiva de un paciente no es la misma pérdida auditiva de otro paciente. Estamos hablando de una gran variedad de frecuencias entre los 20 y los 20.000 hercios y una gran variedad de volúmenes entre los 2 y los 2.000 decibelios. Es amplio. Como les decía, ni siquiera el audífono de un oído serviría para el otro oído. Peor, el audífono de una persona hacia otra persona. No se pueden prestar. Sí se los puede heredar, como pasa muchas veces. Muere la persona, tiene audífono, pero conocemos otra persona, otro familiar que también tiene pérdida, pero no tiene audífono, entonces lo puede heredar. Pero no lo puede utilizar de forma directa. Tiene que ir primero a hacerse una audiometría y a que lo modulen de acuerdo a su audiometría. Recién lo va a poder utilizar. Entonces los audífonos, recuerden, no se los puede prestar, sí se los puede heredar. No es como un lente. Los lentes se los puede prestar sin ningún problema, siempre y cuando tengan el mismo tipo de alteración, miopía, hipermetropía, etc. El astigmatismo, eso sí varía un poco, pero los ángulos no varían tanto entre un lente y otro. Pero sí, los audífonos. Ahí sí tenemos un detalle. Que no se puede, y vuelvo a repetir, no se puede prestar un audífono. Ahora ya entienden cómo. Realmente por eso ya entenderán por qué muchos otorrinolaringólogos reniegan con sus pacientes. Porque están, me compré este pequeño audífono, era barato, estaba en internet, costaba $50. Le está dañando más bien el oído. Le está dañando el oído. Sí, los dispositivos auditivos no son baratos. De hecho, entre más pequeños sean, mucho más caros llegan a ser. Porque hay personas que realmente no quisieran que vean que tienen un dispositivo auditivo. Entonces tratan de buscar los más pequeñitos y son extremadamente caros porque son moduladores ya con microchips. En cambio, los otros, sí, hay muchos que tienen su aparato detrás del oído, es mucho más barato porque utiliza chips, no microchips, y tienen el conducto que envía directamente el sonido al oído. Antiguamente teníamos inclusive los audífonos que venían en un bolsillo, porque era grande con su cablecito. Pero va cambiando la tecnología cada vez. Esperemos que a futuro esos audífonos lleguen a ser más baratos. Porque no todos nuestros pacientes tienen la posibilidad de comprarse dispositivos auditivos. No todos van a tener. Y pues, si yo recomendaría que una persona no tenga que captar algo bueno, es mejor que así. Lo que les recomendaría es que se tape ese oído que está lesionado. Cosa de que se recupere un poco y no lo dañe más. Y utilice el oído que le sirve mejor. Y si ya es en los dos oídos, bueno, lo bueno es que hay varios programas que ayudan en eso. Hay varios programas. Aquí en Cochabamba, por ejemplo, tenemos el Centro de Sordos, que conocen el TEC en la Heroínas, ¿sí? Bajando una cuadra y moviéndonos un par de cuadras hacia la plaza principal, ahí está el centro audiológico. Inclusive cuando lleven otorrinolaringología, varias de sus prácticas las hacen ahí. Hay varios docentes que están ahí, que hacen prácticas ahí. Entonces van a ver una gran cantidad de personas con pérdida auditiva. Ese centro audiológico es un centro de apoyo
Básicamente ahí hacen audiometrías re baratas, inclusive con precios de 20, 30 bolivianos, porque la audiometría más barata cuesta 250 bolivianos, la más barata, en cualquier otro centro privado. Pero como este es un centro público y de apoyo, entonces son audiometrías que cuestan entre 20 y 30 bolivianos, y a las personas que tienen mayor necesidad, sin recursos, les ayudan a conseguir audífonos, les ayudan. No los mejores de última tecnología, pero sí algo que les pueda servir, algo que les pueda ayudar. Hay muchas personas que, por ejemplo, mueren pariente que tiene audífonos y no tienen a quién dárselo, los dejan ahí, van y los donan ahí, porque no los van a utilizar, no los van a utilizar, y van y los donan, entonces los modulan y los utilizan en varios pacientes. Tenemos al menos ese centro aquí en Bolivia, porque tiene incluso en La Paz, Santa Cruz también tienen oficinas, pero aquí tenemos, no sé cómo será en otros países, no idea cómo será, si harán programas y demás. Fuera de que el SUS, por ejemplo, ya está empezando a tener programas de ayuda auditiva también. Si bien todavía no están dando audífonos, pero se está tratando de que se pueda dar, aunque sea una ayuda, aunque sea un 20 a 50% del costo de los audífonos, dependiendo. Entonces, bueno, hay programas que están empezando a funcionar. Eso para cualquier tipo de hipoacusia. La acusia, eso es otra cosa. En las acusias, pues bueno, como les dije, la mayoría de las personas van a tener hipoacusia. Nuestro mayor detalle con la acusia es propiamente cuando es una acusia congénita, quiere decir, la persona ya nace sin capacidad de audición. Y ahí es donde viene lo que se conoce como el implante coclear. El implante coclear, ojo, todavía no tenemos la tecnología, aunque ya se está probando, pero todavía no está bien desarrollado. Ya se está probando utilizar un nuevo tipo de implante coclear que se aplica directamente sobre la corteza temporal, con una línea eléctrica que distribuye los sonidos sobre la corteza temporal. Recién está en etapa de prueba, y en este paso ni siquiera en etapa de prueba humana, está en etapa de prueba animal. Todavía no se tiene algo bien dicho ahí. Pero tenemos el implante coclear. El implante coclear es algo simple. Lo que hacemos, y generalmente se lo utiliza en aquellas personas que sí pueden generar cierto grado de potencial de acción a nivel de la cóclea. El implante coclear es, en primer lugar, un pequeño micrófono que lo colocamos en la escama del temporal, justo por detrás del pabellón auricular. Este pequeño micrófono es el que va a recibir el sonido y luego lo va a transmitir, pero no a la corteza temporal, lo va a transmitir a un pequeño cable que introducimos dentro del temporal y lo introducimos dentro de la cóclea. Dentro de la cóclea introducimos, por eso se llama implante coclear. Ese pequeño cable que está dentro de la cóclea directamente genera cargas eléctricas hacia los órganos de corte. Directamente les da una pequeña carga eléctrica para que puedan percibir el sonido. Mientras la vía neuronal se encuentre bien, ese sonido va a llegar, ese potencial de acción va a llegar a la corteza temporal y va a ser interpretado y asociado. Eso es propiamente el implante coclear. Eso es el implante coclear. Es un pequeño cable que estamos introduciendo dentro de la cóclea y que va a enviar potenciales directamente hacia los órganos de cóclea. Todavía no podemos hacer eso directamente con el temporal. Sería mucho más fácil colocarlo sobre el temporal, así no perforamos propiamente el temporal y tampoco estamos introduciendo cable dentro de la cóclea. Pero tengan en cuenta que tendríamos que ingresar al cerebro y colocar algo sobre el cerebro puede ser muy riesgoso, aparte de las infecciones, porque el micrófono va a ser externo. Por eso la tecnología todavía no está tan bien. Están haciendo gran cantidad de pruebas, pero todavía no se tiene buenos resultados. Las meningitis que se están produciendo en esos animales de prueba son bastante amplias. Son bastante amplias. Pues todavía no nos está dando suficiente posibilidad. Pero ya tenemos el implante coclear directo. Es un cable dentro de la cóclea que envía los potenciales y eso se transmite por el nervio coclear hacia la corteza auricular.
lo que ayuda a muchas personas que nacen sin audición a poder percibir los sonidos. Y obviamente también se puede dar en personas que durante la vida, con el tiempo, van perdiendo también por completo la audición, llegando a una acusia. Mientras tanto, solo es hipacusia y se puede corregir fácilmente con un dispositivo de ayuda auditiva. ¿Alguna duda que tengan? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya solo nos falta un tema para completar el temario del primer parcial. Espero que estén haciendo sus portafolios. Entienden.